de las partes, quizá por la manipulación engañosa, que va dejando huellas, que va dejando traumas, que va dejando heridas en la persona que se supone es la persona a la que más amamos. Y cuando esos problemas no se solucionan, las heridas se hacen profundas. Empiezan a aparecer las amarguras, empiezan a aparecer los resentimientos y terminan por aislar a la esposa del esposo. La mayor dificultad, creo yo, que los matrimonios enfrentan el día de hoy es el problema de abandonar la amargura del corazón. Es el problema de abandonar el resentimiento que han gestado en su corazón y juntamente con eso la dificultad de ofrecer perdón y de aceptar el perdón de la otra parte. Alguien ha dicho que el perdón es el aceite lubricante en todas las relaciones, especialmente las relaciones de esposos. Es el aceite que empieza a reducir las fricciones y que permite que un esposo con una esposa se puedan acercar a pesar de la fricción que puede darse en el matrimonio. Así que por muy hábil que una persona sea, por muy inteligente que una persona sea, si no sabe perdonar, no podrá establecer relaciones íntimas con otras personas. Por más inteligente que una persona sea, si no ha aprendido a perdonar, no va a poder establecer relaciones profundas, duraderas, con otras personas. Una persona rencorosa, una persona incapaz de formar relaciones a largo plazo. Y sin duda destinada a vivir solo, a tener que caminar con la soledad, por acercarse a una persona que no ha aprendido a perdonar y que no sabe pedir perdón. No sabe perdonar, tendrá que vivir con el recuerdo de esos conflictos que nunca se solucionaron, con esos problemas que nunca trajeron un resultado. Lo que estará haciendo será creando barreras, creando obstáculos a su alrededor para protegerse por temor a ser herido por otra persona. Por eso es que hay parejas que cuando son enamorados y tienen una mala relación, él o ella dice, yo ya no me quiero enamorar nunca más. Y crea una barrera, impidiendo el plan que Dios puede tener para su vida. ¿Por qué razón? Porque fue herido, o quizá él fue el causante de esa herida, no han sabido perdonarse y entonces generan una barrera que les impide relacionarse con los demás y dicen, yo nunca me voy a casar. Y si ese es tu caso, te invito a que reflexiones, porque puedes estar obstaculizando el proyecto de vida que Dios tiene para ti con una actitud como esa. Así que la pregunta para nosotros en esta hora es si estoy dispuesto a perdonar, si sé perdonar a mi esposo o a mi esposa. Ahora no estoy diciendo que sea una cosa, y este mensaje, no estoy diciendo que sea una cosa sencilla, dependiendo mucho del tipo de herida causada. Muchas veces ofrecer perdón, pedir perdón, aceptar el perdón, se vuelve algo complejo y complicado. Hay personas que dicen, pastor, lo siento, pero yo no puedo perdonarle. Muchas veces no es que no podamos perdonar, muchas veces es que no queremos perdonar. Ahora hay casos, yo conozco el caso de alguna pareja en alguna vez, donde él fue infiel a ella y ella dijo, lo siento, no quiero saber más de ti, se acabó la relación y nunca más se divorciaron y nunca más se estableció una relación. Ella podrá decir o él podrá decir, yo ya lo perdoné, ya la perdoné, pero vamos a ver que el perdón implica más que simplemente decir, te perdono. Y lo vamos a ver en unos momentos. Hay un pasaje de la Biblia que quiero que veamos en Gálatas capítulo 5. Seguramente lo has leído muchas veces. Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de los Gálatas, va a ser muy claro en presentar lo que son las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Mira por favor Gálatas 5, versículo 16. Dice así, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Este es un pasaje muy claro que Pablo presenta, que se aplica no solo a la relación de esposos con esposas, sino a todo tipo de relación humana que podamos tener dentro y fuera de la iglesia. La semana pasada dimos una definición bíblica de lo que era el perdón. Hoy quiero darte una definición práctica, más bien, de lo que es perdón. Y voy a usar 5 palabras o 5 frases para que podamos entender mejor desde una perspectiva práctica lo que significa perdonar al esposo o a la esposa. Podemos definir el perdón en primer lugar como amnistiar. Tú has escuchado esta palabra seguramente, lo que significa la amnistía, ¿no? Le debes dinero a la municipalidad porque no pagaste tus arbitrios o no pagaste tus predios, y el alcalde se levanta de buen humor un día y dice, hoy voy a presentar una amnistía a todos los deudores. Y saca un aviso y dice, bueno, todos están amnistiados. ¿Qué significa? Que esa deuda ha sido perdonada, ha sido cancelada, ha sido cubierta, ¿no? Qué bueno fuera que eso siempre pasara, ¿no? Pero siempre el alcalde nos va a pedir que paguemos algo y que nos amnistía parte de esa deuda, ¿no? Pero eso es lo que significa perdonar, que va relacionado con la segunda palabra, que es indultar. El indulto es un perdón. El presidente de la República tiene la potestad, ¿verdad?, de decir, después de hacer un estudio, a qué presos va a indultar y los va a dejar en libertad. El perdón es eso, es el indulto, es el perdón total por una infracción cometida. Tú estás yendo en tu auto, te pasas una luz roja, el policía te para, mereces la papeleta, pero por alguna razón, que no sea coima, ojalá, el policía decide perdonarte, ¿no? Porque le caíste bien, te dice, bueno, señor, mire, la próxima vez tenga más cuidado, vaya nomás. Ha pasado, puede pasar. Eso es un indulto, es un perdón. Hoy día en Venezuela se habla mucho del indulto político a los presos políticos con este nuevo Congreso que se ha inaugurado. La siguiente es una frase que significa remitir una deuda. ¿Qué cosa es remitir una deuda? Es cancelar una deuda. Tú tienes una deuda con alguien te dice, discúlpame, no puedo pagarte, dame un poco más de tiempo, pero tú, que eres generoso, le dices, no te preocupes, ya la deuda está cancelada. Remites la deuda. Se pagó esa deuda. Eso es perdonar. La siguiente frase que ilustra de una manera un poquito más clara lo que es el perdón es esta: quitar una barrera. Decíamos hace un momento que cuando uno no puede perdonar, lo que está haciendo es construye paredes, construye barreras, obstáculos. Un día vas construyendo uno, la amargura sigue en tu corazón, vas levantando otra vez esa pared, pones un ladrillo, otro ladrillo, y cuando menos te das cuenta, con tanta amargura en tu corazón, has construido una barrera. Bueno, el perdón es quitar esa barrera, quitar esa pared, derrumbar esa pared. Esa es la cuarta explicación o forma de definir lo que es el perdón. Y la última que yo tengo aquí es efectuar la reconciliación. Por eso les decía que no basta perdonar de labios, sino que el perdón siempre tiene que llevar a una reconciliación. Ahora, podemos definir el perdón de otras formas, ¿no? Algunos dicen es hacer borrón y cuenta nueva, cancelar el castigo, empezar de nuevo, etcétera, etcétera. Ahora, en el pasaje que hemos leído de Gálatas, encontramos lo que es una relación que se vive bajo la carne y una relación que se vive bajo el Espíritu de Dios. Son dos cosas distintas. Uno puede vivir
bajo la naturaleza pecaminosa, que es lo que se llama la carne, o puedes vivir sometido al señorío del Espíritu Santo y evidenciar otros aspectos en tu vida. Cuando se vive bajo la carne, aparece lo que está narrado en los versículos 19 al 21. Adulterios, fornicación, inmundicias, celos, iras, contiendas, envidias, etcétera, etcétera. Y un esposo o una esposa que vive bajo la carne nunca va a poder experimentar en su vida la capacidad de perdonar ni de ser perdonado. ¿Por qué razón? Porque está viviendo bajo la influencia de su naturaleza pecaminosa. Por contraste, se puede vivir bajo el Espíritu Santo. Mira lo que dice el versículo 22 en adelante. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tú lo conoces porque hemos tenido una serie sobre eso el año pasado. Qué distinto cuadro nos presenta el apóstol Pablo de lo que significa vivir bajo la carne y vivir bajo el Espíritu. El que vive en el Espíritu Santo vive con la posibilidad de ser perdonado y de poder perdonar. El perdón no es algo sencillo de hacer. Va en contra de la naturaleza humana. No es fácil perdonar. El que no tiene a Cristo es casi imposible entender lo que significa el verdadero sentido del perdón. Un autor llamado Neil Anderson dice, perdonar es decidir vivir con las consecuencias del pecado de otra persona. Fíjate hasta dónde llega la definición. Pagamos el precio de la maldad que perdonamos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que vamos a vivir con esas consecuencias, lo queramos o no. Las únicas opciones son decidir si lo haremos con amargura al no perdonar o con libertad al perdonar. Tú decides cómo perdonas. Tú decides si perdonas con la libertad de aceptar las consecuencias de lo que pasó o decides no perdonar y vivir con amargura el resto de tu vida. Pero la decisión es de cada uno de nosotros. Y como vamos a ver más adelante, el perdonar tiene ciertas implicancias. Entonces, para poder perdonar de verdad, tú y yo necesitamos vivir bajo el control del Espíritu Santo. No hay otra forma. No hay otra manera. No es posible ejercer el verdadero perdón si no estamos en una comunión con el Señor, donde su Espíritu Santo controla nuestra vida. Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Por qué es importante perdonar al esposo? ¿Porque es guapo? ¿Por qué es importante perdonar a la esposa? ¿Porque es simpática? No. La razón por la cual es importante perdonar es porque el perdón permite que el Espíritu Santo actúe, obre con libertad en la vida de la persona. Tú has sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y si eres un hijo de Dios, si eres un creyente, dice la Biblia, tú has sido sellado con el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que tú tienes el Espíritu Santo en tu vida. Y por tener el Espíritu Santo, es importante entonces que tú, aunque me ofendas, yo te perdone. ¿Por qué es importante perdonar al esposo o a la esposa? Porque ha recibido el Espíritu Santo, porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo puedo decirle yo a Dios que me perdone si yo no quiero perdonar a mi esposa? Si yo no puedo o no quiero perdonar a mi esposo. ¿Cómo puedo ir donde el Señor a decirle, perdona mis pecados, Señor, si yo no estoy en condiciones de perdonar a quien me ha hecho daño? Un esposo y una esposa cristianos que saben perdonar, que han aprendido lo que es el perdón, le dan vía libre al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, para que dirija su relación. Lo vuelvo a repetir. Una pareja de esposos que son creyentes, que han aprendido a perdonarse, lo que están haciendo es dejar al Espíritu Santo que actúe para que guíe y dirija esa relación. Mientras se tiene una actitud de perdón, se tendrá una buena relación con Dios. Tú no puedes decir que tienes una buena relación con Dios y no has sabido perdonar. Mientras se tiene una buena relación con Dios, se podrá perdonar con facilidad. ¿Te das cuenta cómo funciona? Una cosa está ligada a la otra. Yo para poder perdonar,
tengo que tener una buena relación con mi Dios. Y si digo que tengo una buena relación con mi Dios, tengo que estar en condiciones de perdonar. Vuelvo a repetir, no estoy diciendo que sea fácil. A veces las heridas son muy serias, muy profundas y cuesta perdonar. A veces la falta que hemos cometido es tan grave que cuesta pedirle perdón al esposo o a la esposa. Es importante aprender a ejercer el perdón porque finalmente el que más se beneficia es el que perdona. El que más sale ganando finalmente es el que ha aprendido a perdonar. Ese es el mayor beneficiado. Se libera del resentimiento, se libera de la posibilidad de que nazca una raíz de amargura, se libera de cualquier situación de enojo porque aprendió a perdonar. ¿Te acuerdas lo que dice Hebreos en el capítulo 12? Es bien interesante este texto. Mirad bien, dice el autor de Hebreos, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Sabes cuánto daño genera la amargura en el corazón? El resentimiento, el odio, el no perdonar. Dice que puede producirse una raíz de amargura que impida la manifestación de la gracia de Dios en tu vida. Por eso es que yo decía, ¿con qué cara podemos ir al Señor a decirle, perdona mis pecados, y yo no soy capaz de perdonar a mi esposa o a mi esposo? Si yo guardo en mi corazón una raíz de amargura, estoy creando un estorbo para que la gracia de Dios se manifieste en mi corazón. Y no es que Dios no quiera perdonarme, no es que Dios no quiera derramar su gracia sobre mi vida, sino que yo con mi actitud estoy siendo un freno, una barrera a que el perdón y la gracia de Dios se manifieste en mi corazón. Y el círculo es como un círculo vicioso. Termino enojado, termino amargado, con mi esposa, con mi esposo, con Dios, conmigo mismo, y vivo una vida miserable y amargada. ¿Por qué? Porque no he entendido la importancia del perdón. Cuando tú perdonas, pasas del temor y de la culpa al amor. Primera de Pedro, 4:8 dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Te das cuenta qué importante es perdonar a aquel o aquella que nos ha hecho algún daño? El perdón en el matrimonio cristiano, además, da testimonio de la obra redentora de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque la gente va a empezar a creer en el Cristo que tú predicas cuando ve que tú eres capaz de perdonar y de pedir perdón. Cuando tu matrimonio se restaura, cuando perdonas a tu esposo o a tu esposa, tú le estás diciendo a la gente que no conoce al Señor, miren, Cristo puede actuar en mi hogar, Cristo puede actuar en mi vida, en mi matrimonio. Él me ha ayudado a perdonar y ahora mi relación está siendo restaurada. Ahora, como vuelvo a mencionar, todos sabemos que hay veces en que perdonar no es fácil. Se nos dificulta perdonar, así como pedir perdón, porque muchas veces somos orgullosos. Creemos que tenemos la razón en todo y se nos hace difícil pedir perdón y perdonar. Muchas veces es la propia inseguridad que ha sido marcada en nuestra vida, quizá por una mala autoestima, una baja autoestima con la que hemos crecido, o el resentimiento del cual yo les hablaba al comienzo, ¿no? La forma como hemos sido criados, la autojustificación, el deseo de tomar revancha o vengarse, o otras cosas que son negativas. Y eso hace más difícil poder ejercer el perdón. Lo que pasa es que estamos, sin darnos cuenta, viviendo en la carne. Y no hemos dejado que el Espíritu Santo controle nuestra vida. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los hermanos en Roma, les dice en el capítulo 12, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esa debería ser la actitud del creyente, del Hijo de Dios. Ahora, cuando hablamos de perdonar, ¿a qué nos estamos refiriendo? Dijimos que vamos a ser muy prácticos hoy día.
¿Qué incluye perdonar a mi esposo o a mi esposa? Hemos dicho que para perdonar se necesita la obra del Espíritu Santo en la pareja, la obra del Espíritu Santo en el matrimonio. Lo primero es obediencia. Perdonar es un mandato, no es un sentimiento. Y todo mandato tiene que ser obedecido. Ay, pastor, es que usted no sabe lo que me ha hecho mi esposa. Usted no sabe lo que me ha hecho mi esposo. ¿Cómo lo voy a perdonar? O quizá alguien dirá, ay, pastor, es que no siento perdonar. Si mañana me levanto con ganas, lo perdono. No, hermano. El perdonar es un mandato. Mira lo que dice Mateo capítulo 5, versículos 38. Aquí en Mateo 5, 6 y 7 es lo que se conoce como la ética del reino. Y las demandas de la ética del reino no son para los que no conocen a Cristo. Las demandas de la ética del reino son para los creyentes. El Señor está hablándole aquí a sus discípulos y en Mateo capítulo 5, versículo 38 les dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Esto no lo puede entender una persona que no tiene a Cristo. Tú le dices eso, ¿estás loco? Que te ponga la otra mejilla, que te ayude a llevar tu carga, que vaya contigo 1 milla más. No, eso no va conmigo. Yo quiero mi tranquilidad, quiero disfrutar la vida, quiero disfrutar del placer. Quítame todo sufrimiento, todo compromiso, todo sacrificio. Eso no lo entiende el que no es de Cristo. Pero el Hijo de Dios debe entender que esto es un mandato y los mandatos están para obedecerse. Hay muchos mandatos en la palabra del Señor que a veces nos cuesta cumplir. Bueno, la obediencia es uno de ellos. Y perdonar es un mandato. No tienes que esperar sentir perdonar para recién perdonar a la otra persona. Hay que obedecer. Lo segundo es lo que llamamos la autonegación. La autonegación. Y esto tiene que ver con el ser humildes, el renunciar a nuestros derechos. Mira Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, ¿te acuerdas de esa historia, no? Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Y qué le dijo el Señor? No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Ahora, no te molestes en sacar tu calculadora y ver cuánto es 70 veces 7, ¿no? El Señor no está diciendo que debemos perdonar 490 veces y a las 491, ahí ya no lo perdono. No. Lo que el Señor está diciendo es que la actitud de perdón debe ser siempre, debe ser permanente, que siempre debemos perdonar. Y eso implica renunciar a mis derechos, autonegarme. La vida cristiana es autonegación. El que quiera seguir en pos de mí, dijo el Señor, tome su cruz, ¿qué más? Niéguese a sí mismo. La vida cristiana es autonegación y eso implica humillación, humillarse delante de la otra persona. Y habrá momentos en que aunque tú creas tener la razón, delante de tu esposo o de tu esposa, tendrás que humillarte. Es autonegación. Lo tercero es el arrepentimiento. Obviamente, si tú pides perdón, tienes que prometer que no vas a volver a caer en lo mismo. El arrepentimiento es un cambio de actitud. Es cambiar de dirección. En Mateo capítulo 5, otra vez en el Sermón del Monte, en el versículo 23 y 24, la palabra del Señor dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda.
Esto tiene que ver con el arrepentimiento. No sé si le has puesto peso a las palabras. El Señor que está diciendo en el Sermón del Monte, si tu hermano tiene algo contra ti, no dice si tú tienes algo contra tu hermano, ojo, si tu hermano tiene algo contra ti. Es decir, quizá tú no le hiciste nada, aunque en toda relación de matrimonio los dos son culpables. Pero tú puedes pensar que no hiciste nada, que el otro tiene la culpa. Bueno, te toca a ti dejar tu ofrenda a un lado, ir a reconciliarte con tu esposo o tu esposa primero. Aunque él sea el culpable y tú creas ser la víctima. La palabra del Señor es clara. No puede haber perdón si no hay arrepentimiento. Y finalmente está entonces la reconciliación. El Señor nos ha llamado al ministerio de la reconciliación. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 19, el apóstol Pablo le habla a la iglesia acerca de este ministerio de la reconciliación. En 2 de Corintios 5, 18 y 19, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿De qué se trata? Se trata de que el perdón tiene que incluir necesariamente arreglar las cuentas. Reconciliar es volver a conciliar. Volver a conciliar. Lo que había pasado antes se vuelve a conciliar. Se vuelve a arreglar. Y la reconciliación sea sana, librándose de la amargura, librándose del dolor, del resentimiento, del deseo de venganza y de todos esos sentimientos negativos. Así que cuando hablamos de qué cosas incluye perdonar a mi esposo o a mi esposa, aquí las tienes. Probablemente hay otras cosas más que podríamos mencionar, pero creo que estas son las más importantes. Es un paso de obediencia, es autonegación, es arrepentimiento y es reconciliarse con esa persona a la cual quizá hemos herido. Entonces, ¿cómo alcanzo el perdón? ¿De qué manera logro ser perdonado y perdonar? Bueno, lo primero, examina tu vida personal. Examina tu vida personal. A veces pensamos que cuando se ha producido una fricción entre el esposo y la esposa, cuando se ha producido un problema, pensamos que lo primero es perdonar. No, lo primero es examinar tu vida. Y aquí le hablo a los casados y a los solteros. A todos. Tenemos que aprender a examinar nuestra propia vida para ver qué heridas hay del pasado, qué sentimientos hay del pasado y aún quizá pecados que nos hicieron reaccionar como lo hemos hecho ante nuestro esposo o ante nuestra esposa. Traemos al matrimonio, como bien decía, toda una serie de cosas. Nos enamoramos. Y tenemos una maleta llena de baja autoestima, de traumas de la infancia, de la juventud, de formas de ser, de mal carácter, de situaciones particulares, y las traemos hasta que nos enamoramos de alguien. Y claro, la primera semana, los primeros meses, todo es muy bonito, hasta que esa maleta se abre. Y si no hemos arreglado esas cuentas, llegamos al matrimonio y creemos que el matrimonio va a solucionar ese problema solamente para descubrir que no va a ser así. Que esos problemas de carácter, de forma de ser, de traumas, de mala autoestima, de crianza equivocada, porque quizá vimos a nuestro padre pegarle a nuestra madre, o quizá vimos a nuestra madre llegar ebria una noche a la casa, todo eso aparece en el matrimonio. Por eso es importante hoy examinarse a uno mismo. Y no decir como algunos dicen, bueno, pastor, es que yo soy así y nadie me va a cambiar. Total, tienen que quererme como soy. No, no, no. Sí, tenemos que quererte como eres, pero tu responsabilidad y mi responsabilidad es traer esos problemas delante de la cruz y hacer todo el esfuerzo posible para que el Señor cambie esas formas de ser.
Y si necesitas ayuda profesional de un pastor, para eso estamos los pastores. Para orientar, para ayudar y corregir aquellas cosas que tienen que ser corregidas. A veces tu reacción con tu esposo es sencillamente el reflejo de tu relación con tu padre, que fue tan mala que la reflejas ahora en tu relación con tu esposo. A veces tu relación con tu esposa no es otra cosa que el reflejo de un trauma que tuviste cuando estabas en el colegio, porque quizá tuviste una profesora abusiva y ahora sin darte cuenta lo expresas en tu relación con tu esposa. De ahí que sea sumamente importante examinarse delante del Señor, confesar los pecados, sanar las heridas del pasado y, como dice Colosenses 3, vestirnos del nuevo hombre, vestirnos de Cristo, revestirnos del Señor, para que cuando aparezcan estas circunstancias, ser conscientes de cómo tenemos que cambiar. Yo crecí, se los he dicho a ustedes varias veces, en un hogar con mi padre ausente. Y yo sé que eso ha marcado mi vida en muchas cosas. Y yo he tenido que venir al Señor, orar y a veces llorar delante del Señor y decirle, Señor, yo no quiero ser así, cámbiame esto. Yo sé que esto es producto de mi enojo, de mi ira, de mi resentimiento. Y así tenemos que hacer todos, examinar nuestra vida para corregir y cambiar aquellas cosas, para que cuando lleguemos al matrimonio o ya estando en el matrimonio, si aparecen, poder buscar ayuda, solución y no simplemente decir, bueno, yo soy así, así me tienen que querer, que me aguanten. De eso no se trata la vida cristiana. Si uno vive bajo el Espíritu Santo, tiene que revestirse de las marcas, del fruto del Espíritu y de la persona de Cristo. Segundo, revisa tu corazón frente a tu esposo, frente a tu esposa. Abre tu corazón con él o con ella. Las mujeres son más fáciles, ¿verdad?, de abrir el corazón. Las mujeres son más fáciles de poder contarle al esposo cómo se sienten, ¿no? Y pueden pasar horas hablándole al esposo, abriendo el corazón. ¿No? Es como ese esposo que decía, yo hace 18 meses que no hablo con mi esposa. Es que no me gusta interrumpirla, dicen. Porque las esposas hablan. Las mujeres tienden a hablar, a abrir su corazón. Los hombres, por ser más prácticos de pronto, nos cuesta abrir el corazón. Yo lo sé, a mí me cuesta abrir mi corazón hasta con mi esposa muchas veces. He tenido que aprender a abrir mi corazón cuando me siento cargado, cuando me siento preocupado, cuando tengo un problema. Abrir el corazón. Hay cosas del ministerio, como yo le digo a mis pastores, que es mejor que las esposas no sepan, por protegerlas, por cuidarlas, porque la carga ministerial muchas veces es muy intensa y no queremos hacerles daño. Pero sí debemos aprender a abrir el corazón con la esposa y con el esposo. Revisa tu corazón, ábrete, cuéntale cómo te sientes. Y nadie quiere ser juzgado cuando sucede esto, ¿verdad? A veces lo único que los varones necesitamos es que la esposa nos escuche. No que nos dé consejos en ese momento. No los necesitamos en ese momento. No es el momento para aconsejar, es el momento para escuchar, para consolar. Igual la esposa no necesita un sermón en ese momento. Lo que necesita es amor, comprensión, que se le escuche y nada más. Aprende a abrir tu corazón, porque teniendo un corazón sano, entonces uno puede analizar el problema, analizar la situación y ver cómo solucionarlo. Esto está ligado a lo tercero, que es conversar con el esposo o la esposa como debe ser. Y muchas veces esa conversación implica confesión. Mira lo que dice Santiago en el capítulo 5, en el versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Hay muchos matrimonios enfermos porque no confiesan sus pecados unos a otros y porque no oran juntos ni uno por los otros. Y están enfermos. Y si queremos un matrimonio sano, tenemos que aprender a conversar bien con el esposo, con la esposa, y esa conversación siempre va a implicar confesión.
Busca el momento, busca el sitio adecuado, busca las palabras adecuadas. Acércate con una actitud de humildad. Aquí no se trata de buscar vencedores ni vencidos. Se trata de restaurar una relación. Y si necesitas ayuda o consejo, busca esa ayuda y busca ese consejo. Y finalmente, para alcanzar el perdón es importante restaurar la relación. Restaurar la relación con tu esposo, restaurar la relación con tu esposa. Esto implica estar dispuesto a morir al temor de herir y ser heridos. Primera de Juan 4:20. Y lo voy a parafrasear. Permíteme parafrasear Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y no perdona a su esposa o a su esposo, es mentiroso. Pues el que no perdona a su esposo o a su esposa a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo puede recibir el perdón de Dios a quien no ha visto? Estoy tomándome la libertad de parafrasear el texto para poder entenderlo. El texto dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Si tú no perdonas a tu esposo o a tu esposa, eres mentiroso, porque ¿cómo puedes decir que amas a Dios y eres incapaz de restaurar la relación con la persona que se supone es la que más amas? Juntamente con el mutuo perdón se debe cultivar la aceptación mutua, se debe cultivar el crecimiento, la comprensión y, por cierto, una mejor comunicación. Termino. Efesios 5, ¿qué dice? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó. Y primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y ese perfecto amor lo puedes tener en tu vida si hoy vienes a Cristo. Tal vez tú nunca has aceptado al Señor. Hoy puedes recibir su perdón y puedes recibir la capacidad de perdonar también a aquel o aquella, no solo tu esposo o tu esposa, sino a cualquier persona que te haga daño. No dejemos que raíz de amargura brote en el corazón. No vaya a ser que estropiemos la gracia de Dios sobre nosotros. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos, inclinemos el rostro y acerquémonos al Señor. Tú nos has perdonado con tu sangre, Señor. Y ese perdón se ha manifestado en nuestras vidas de maneras que nosotros no entendemos. Y por ello te damos gracias. Hoy te pido, Señor, que tu Espíritu Santo ministre con libertad en cada corazón. Mientras estamos orando, tal vez en esta tarde hay personas que están aquí por primera o por segunda vez, que han sido confrontadas con la palabra del Señor y quieren venir al Señor a pedir perdón. Quieren que el Señor les perdone, para que ustedes también puedan aprender a perdonar, aprender a pedir perdón. Si esa es tu condición, si tú quieres recibir el perdón de Dios, permíteme orar por ti. Permíteme pedirle al Señor que su sangre te limpie y te perdone, para que tú puedas ser también un perdonador de otros. No solo de tu esposa, tu esposo, sino quizá de otras personas. Si tú quieres recibir el perdón del Señor en esta hora, ahí donde estás te voy a pedir que levantes tu mano para yo. Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere hacerlo? ¿Quieres recibir el perdón del Señor? Pon tu mano en alto. De las partes, quizá por la manipulación engañosa que va dejando huellas, que va dejando traumas, que va dejando heridas en la persona que se supone es la persona a la que más amamos. Y cuando esos problemas no se solucionan, las heridas se hacen profundas. Empiezan a aparecer las amarguras, empiezan a aparecer los resentimientos y terminan por aislar
a la esposa del esposo. La mayor dificultad, creo yo, que los matrimonios enfrentan el día de hoy es el problema de abandonar la amargura del corazón. Es el problema de abandonar el resentimiento que han gestado en su corazón y juntamente con eso la dificultad de ofrecer perdón y de aceptar el perdón de la otra parte. Alguien ha dicho que el perdón es el aceite lubricante en todas las relaciones, especialmente las relaciones de esposos. Es el aceite que empieza a reducir las fricciones y que permite que un esposo con una esposa se puedan acercar a pesar de la fricción que puede darse en el matrimonio. Así que por muy hábil que una persona sea, por muy inteligente que una persona sea, si no sabe perdonar, no podrá establecer relaciones íntimas con otras personas. Por más inteligente que una persona sea, si no ha aprendido a perdonar, no va a poder establecer relaciones profundas, duraderas, con otras personas. Una persona rencorosa, una persona incapaz de formar relaciones a largo plazo. Y sin duda destinada a vivir solo, a tener que caminar con la soledad, por buscarse a una persona que no ha aprendido a perdonar y que no sabe pedir perdón. No sabe perdonar, tendrá que vivir con el recuerdo de esos conflictos que nunca se solucionaron, con esos problemas que nunca trajeron un resultado. Lo que estará haciendo será creando barreras, creando obstáculos a su alrededor para protegerse por temor a ser herido por otra persona. Por eso es que hay parejas que cuando son enamorados y tienen una mala relación, él o ella dice, yo ya no me quiero enamorar nunca más. Y crea una barrera, impidiendo el plan que Dios puede tener para su vida. ¿Por qué razón? Porque fue herido, o quizá él fue el causante de esa herida, que el perdón implica más que simplemente decir, te perdono. Y lo vamos a ver en unos momentos. Hay un pasaje de la Biblia que quiero que veamos en Gálatas capítulo 5. Seguramente lo has leído muchas veces. Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de los Gálatas, va a ser muy claro en presentar lo que son las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Mira por favor Gálatas 5, versículo 16. Dice así, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. No han sabido perdonarse y entonces generan una barrera que les impide relacionarse con los demás y dicen, yo nunca me voy a casar. Y si ese es tu caso, te invito a que reflexiones, porque puedes estar obstaculizando el proyecto de vida que Dios tiene para ti con una actitud como esa. Así que la pregunta para nosotros en esta hora es si estoy dispuesto a perdonar, si sé perdonar a mi esposo o a mi esposa. Ahora no estoy diciendo que sea una cosa, y este mensaje, no estoy diciendo que sea una cosa sencilla, dependiendo mucho del tipo de herida causada. Muchas veces ofrecer perdón, pedir perdón, aceptar el perdón, se vuelve algo complejo y complicado. Hay personas que dicen, pastor, lo siento, pero yo no puedo perdonarle. Muchas veces no es que no podamos perdonar, muchas veces es que no queremos perdonar. Ahora hay casos, yo conozco el caso de alguna pareja en alguna vez, donde él fue infiel a ella y ella dijo, lo siento, no quiero saber más de ti. Se acabó la relación y nunca más se divorciaron y nunca más se estableció una relación. Ella podrá decir o él podrá decir, yo ya lo perdoné, ya la perdoné, pero vamos a ver a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Este es un pasaje muy claro que Pablo presenta, que se aplica no solo a la relación de esposos con esposas, sino a todo tipo de relación humana que podamos tener dentro y fuera de la iglesia. La semana pasada dimos una definición bíblica de lo que era el perdón. Hoy quiero darte una definición práctica, más bien, de lo que es perdón. Y voy a usar 5 palabras o 5 frases para que podamos entender mejor desde una perspectiva práctica lo que significa perdonar al esposo o a la esposa. Podemos definir el perdón en primer lugar como amnistiar. Tú has escuchado esta palabra seguramente.